Cuando entré en esa habitación de hotel, lo primero que pensé fue, ¿qué demonios hace mi marido aquí? Pero no estaba solo. La escena era clara, innegable y grotescamente explícita. Ella, desnuda, encima de él. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que, al girarse, me miró directo a los ojos, y no se sorprendió. Como si supiera que tarde o temprano iba a encontrarme con aquello. Como si lo tuviera todo asumido. ¿El problema? Esa mujer, era yo. Sí. Fui yo la que abrió la puerta. Fui yo la que organizó ese encuentro. Y fui yo la que provocó esa reacción. Porque esa escena, esa cama, ese hotel, no era real. Era mi culpa. Era el resultado de todo lo que hice las semanas anteriores. Porque el hombre al que vi desnudo, jadeando bajo otra mujer, era Hugo, mi marido. Y esa mujer no era la primera. Todo empezó con una decisión pequeña, casi trivial. Una copa. Una conversación. Una excusa de solo una cena para ponernos al día. Porque claro, ¿quién iba a imaginar que un inocente reencuentro con Sergio terminaría con mi marido follándose a otra delante de mí, en un cuarto que yo misma había reservado para ellos? Pero para entender cómo llegamos a eso, tengo que contar lo que pasó durante esos 24 días. Porque en menos de un mes, destrocé mi matrimonio, mi autoestima y mi dignidad. Y lo peor de todo es que pensé que podía controlarlo. Que podía jugar con fuego sin quemarme. ¡Qué estúpida! Yo creía que podía manejarlo. Que era solo un escape, un experimento emocional, una aventura limitada a unas pocas tardes sin consecuencias reales. Sergio y yo no éramos novios, ni amantes de esos que se juran cosas. Éramos dos adultos con historia compartida que se encontraron en el momento justo para hacer lo incorrecto. Lo planeamos bien, o eso pensaba yo. Lugares discretos, horarios que no interferían con mis rutinas con Hugo, excusas coherentes y sin fisuras. Pero todo lo que se organiza con tanto cuidado siempre tiene una grieta, y en mi caso, la grieta tenía nombre y apellido, Mónica, la hermana de Hugo. Nunca me cayó bien, y lo digo sin culpa. Siempre metiéndose en lo que no le importa, con esa manera suya de hablar como si tuviera la autoridad moral para opinar sobre todo lo que hacemos los demás. Pero lo que no sabía es que desde hace meses trabajaba en la administración del hotel donde nos veíamos Sergio y yo. Ni siquiera recordaba que ella había cambiado de trabajo. La vida tiene esas ironías crueles. El lunes por la tarde, cuando subimos a la habitación, me pareció notar una mirada extraña de la recepcionista, pero no le di importancia. Sergio tenía prisa, y yo estaba más ocupada en decidir si me quitaba la ropa con las luces encendidas o apagadas. Esa fue la última vez que estuve con él. 2 días después, Hugo llegó antes de lo normal a casa. No traía bolsas, ni el ordenador del trabajo, ni el ceño fruncido habitual de los miércoles. Solo traía una carpeta. La dejó sobre la mesa del salón sin decir nada y se fue a la cocina. Yo estaba sentada en el sofá, con el portátil en las piernas, revisando correos de trabajo que ni me importaban. Sentí que algo no encajaba, pero no supe si era su silencio o el hecho de que no me hubiese saludado con el habitual beso rápido en la mejilla. Me levanté, fui tras él, y lo vi de espaldas, apoyado en la encimera, con un vaso de agua en la mano y la mirada perdida. ¿Estás bien?, le pregunté, sin saber por qué me temblaba un poco la voz. Abre la carpeta, dijo sin girarse, con ese tono seco que nunca le había escuchado. Volví al salón, me senté y abrí la carpeta. Había papeles impresos, fotos, documentos con nombres, fechas, reservas de hotel, copias de facturas, capturas de pantalla. Reconocí todo al instante. Cada habitación. Cada fecha. Cada nombre. También había una carta firmada por Mónica,
explicando que se sentía obligada a informarle a su hermano por respeto. Sentí un sudor frío en la espalda, como si la sangre me bajara toda al suelo de golpe. Cerré la carpeta de golpe, como si eso pudiera borrar lo que ya estaba hecho. Hugo volvió al salón y se sentó frente a mí, cruzado de brazos. No me gritó. No rompió nada. No me insultó. Solo me miró. Y esa mirada fue peor que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Aguanté el silencio todo lo que pude, pero mi cuerpo entero temblaba. Quise decir algo, pero las palabras se amontonaban en la garganta y ninguna tenía sentido. Al final, dije lo más inútil que se me ocurrió. Puedo explicarlo. Hugo soltó una carcajada, seca y sin humor. ¿Explicarlo? ¿Qué parte exactamente? ¿La del hotel? ¿La del recepcionista que te reconoció? ¿La de mi hermana que decidió que ya era suficiente? ¿O la parte en la que tú pensaste que yo era tan imbécil como para no notarlo? No supe qué responder. Me quedé callada, porque nada iba a servir. No había forma de maquillar esa traición. ¿Fue solo una vez?, preguntó. No, contesté sin pensar. ¿Cuántas? 5, 6, dije en voz baja. ¿Te acostaste con él todas las veces? Sí. Hugo se pasó las manos por la cara, como si intentara borrar la imagen de mí diciendo eso. Se levantó, fue hasta la ventana, y apoyó la frente en el cristal. El silencio se hizo insoportable, como si el aire pesara. ¿Por qué?, preguntó sin mirarme. No lo sé, me sentía vacía. Necesitaba algo. No me preguntes qué. Lo busqué sin pensar en ti. No porque no te quiera. Es que, no sé, Hugo, no sé qué me pasó. Se giró, se acercó y se inclinó hacia mí, clavándome los ojos. Yo sí sé qué pasó. Me engañaste. Con premeditación, con calma, sin remordimiento. No fue un error. Fue una decisión. Y ahora no me vengas con que no sabes por qué. Me quedé sin aire. No me levanté, no lloré, no pedí perdón. Solo agaché la cabeza, sabiendo que cada palabra que dijera iba a sonar estúpida. Voy a salir, dijo, tomando las llaves. No me llames. No me escribas. Y mañana hablaremos de cómo seguimos con esto. Y se fue. No cerró la puerta con fuerza. No hubo drama. Solo el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo, dejándome ahí, sentada con una carpeta llena de pruebas y una cabeza llena de vergüenza. Pasaron 3 horas y no volvió. Yo no me moví del sofá. No sabía qué hacer con las manos, con la culpa, con mi propia cara. No me sentía traicionada, ni triste, ni aliviada. Me sentía expuesta. Y esa sensación es peor que cualquier castigo. Cuando volvió al día siguiente, lo hizo a las 10 de la noche. No trajo maleta, ni olía a alcohol, ni parecía haber llorado. Entró como si fuese un martes cualquiera, se quitó los zapatos en la entrada y colgó su chaqueta en el perchero. Yo llevaba horas sentada en la misma posición, sin haber cenado, sin haberme duchado, sin haber encendido el televisor. Me miró un segundo desde la entrada y fue directo a la cocina. Oí cómo abría la nevera, cómo sacaba una botella de agua y se servía un vaso. Después vino al salón, se sentó frente a mí, respiró hondo y se frotó las manos. Nadie dijo nada durante casi 1 minuto. Entonces, sin mirarme directamente, habló. Quiero que me lo cuentes todo, sin rodeos. Cuando empezó, ¿cómo fue? ¿Qué decías para justificarlo? ¿Qué pensabas cuando volvías a casa? Quiero saberlo todo, porque si no, lo voy a llenar con suposiciones, y te prometo que lo que imagino siempre va a ser peor que la verdad. Yo no sabía por dónde empezar.
Estaba nerviosa, pero también cansada, como si todo mi cuerpo hubiese perdido peso y fuerza. Le pedí que me dejara ordenar las ideas, pero él negó con la cabeza. Ahora. No me interesa tu versión decorada, ni tus pausas dramáticas. Cuéntame los hechos como si fueras un notario. Fechas, lugares, decisiones. Después ya hablaremos de emociones. Así que lo hice. Le dije que la primera vez que me vi con Sergio fue el martes 6, que habíamos quedado para tomar una cerveza después del trabajo, que al principio fue solo eso, que hablamos de cosas triviales, que al salir del bar nos besamos en la calle, que fue rápido pero no inocente. Le conté que me sentí culpable, pero que no fue suficiente como para detenerme, que ese mismo viernes volvimos a vernos, esta vez en su coche, y que ahí pasó todo. Que lo hicimos sin pensar, que ni siquiera lo planeamos, pero que sabíamos a lo que íbamos desde que nos escribimos esa misma mañana. Le dije que después de esa vez no paramos, que intentamos vernos una vez por semana, que usábamos excusas tontas como reuniones tardías o cenas con amigas, y que todo era más fácil de lo que debería haber sido. Él no hablaba, no se movía, solo me escuchaba. Yo seguía hablando como si leyera un informe. Le conté que cada encuentro era más automático, menos emocional, que no sentía amor por Sergio, ni admiración, ni deseo real. Solo me servía para salir del hueco en el que sentía que estaba metida. Le expliqué que no fue un sustituto de él, sino un escape de mí. Que nunca busqué a alguien mejor, ni comparé, ni soñé con irme de casa. Que siempre supe que Sergio era un tipo con el que jamás tendría una vida, que si un día todo esto se descubría, él sería el primero en desaparecer. Que ya había empezado a aburrirme, que incluso me molestaba su manera de hablar o de contar siempre las mismas historias, pero que seguía viéndolo igual porque, de algún modo, ya estaba atrapada en la rutina de mentir. Cuando terminé, él se levantó, fue al pasillo, y volvió con una bolsa que dejó sobre la mesa. Era mi portátil, cerrado y envuelto en su cargador. Después sacó mi agenda, unos documentos míos y una pequeña caja que contenía las llaves del coche. Lo puso todo frente a mí sin decir palabra. Eso es todo lo tuyo que estaba en mi despacho, dijo. A partir de mañana no entras más allí. No me lo esperaba. En el fondo creía que iba a echarme de casa, o al menos pedirme que me fuera unos días. Pero eso era distinto. Me estaba despojando de los espacios compartidos. No me quería fuera, pero tampoco me quería dentro de su mundo. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, con la voz casi sin fuerza. Voy a pensar. No tengo prisa. No voy a tomar decisiones en caliente, pero tampoco pienso quedarme cruzado de brazos esperando que me consueles. Quiero que entiendas que esto no es algo que vamos a superar en pareja. Esto no tiene arreglo como si fuera un malentendido. A partir de ahora, cada cosa que decida, será por mí. Si sigo aquí, si hablo contigo, si duermo en esta cama o en otra, si te escucho o te ignoro, será porque yo lo elijo, no porque tengamos una historia. Tú quemaste eso. Lo único que queda ahora es una relación nueva, que no sé si me interesa tener. Le dije que entendía, pero no lo entendía del todo. No esperaba que fuera a perdonarme, ni que me abrazara, ni que hiciéramos como si nada, pero su frialdad era más difícil de soportar que cualquier grito. Me dijo que esa noche dormiría en el sofá, que no quería que me sintiera cómoda, que no quería que pensara que todo iba a seguir igual porque no sería así. Me pidió que no intentara acercarme, que no usara el sexo como arma de reconciliación, que no hiciera preguntas y que no dijera lo siento otra vez, porque ya no tenía valor. Me fui al dormitorio sola. Me acosté sin ducharme, con la ropa puesta, sin mirar el teléfono. No dormí nada. Pasé toda la noche escuchando los ruidos del salón, esperando que en algún momento entrara, que dijera algo, que tuviera una reacción distinta. Pero no. Solo el silencio.
y al amanecer, el sonido de la cafetera y el crujido de la silla cuando volvió a sentarse frente al portátil, como si yo no existiera. 3 días después, me desperté con la cama vacía y el sonido de un portazo suave. Hugo ya no dormía allí, y aunque al principio creí que se iba temprano al trabajo, una sensación extraña empezó a crecer cuando vi que su cepillo de dientes no estaba en el baño, ni su mochila habitual, ni su chaqueta. Entré al vestidor y, aunque aún había ropa suya, noté que faltaban camisas, un par de pantalones y sus zapatillas favoritas. Miré por la casa, abrí cajones, revisé el armario de la entrada, y supe lo que había hecho. No se había ido de casa, pero sí había montado su propio espacio lejos de mí. La noche anterior, sin decir una palabra, había reorganizado su vida dentro de la misma casa, pero fuera de mi alcance. No me habló en todo el día. Estuvo en su despacho con la puerta cerrada, comió solo en la cocina, lavó su propio plato y volvió a encerrarse. Yo intenté romper el hielo con una frase estúpida sobre el clima, pero ni siquiera alzó la vista. Lo mismo ocurrió el día siguiente. Ya no había enfrentamiento, solo indiferencia. La indiferencia, cuando viene de alguien que una vez te miró con amor, es una forma de tortura que no te da espacio para defenderte. Pero lo que no sabía es que eso era solo el comienzo. El viernes por la noche, justo cuando pensé que tal vez la rutina silenciosa se había instalado como una especie de tregua, Hugo se cambió de ropa, se perfumó, se puso una camisa que nunca usaba sin plan previo y tomó su coche sin decir a dónde iba. Volvió a las 3 de la madrugada. No hizo ruido. Yo estaba despierta, en la cama, fingiendo dormir. Lo escuché entrar, ducharse, y meterse al sofá otra vez. Al día siguiente, actuó como si nada. No me dio explicaciones, no comentó nada. Solo desayunó y salió de nuevo, y esa vez volvió todavía más tarde. El domingo, encontré una tarjeta en la mesa del salón. Era de un hotel. No era un descuido, estaba puesta justo en el centro, como si quisiera que la viera. Tenía su nombre, la fecha del sábado, y la habitación. Entendí lo que significaba. Estaba devolviendo el golpe. No de manera impulsiva, no como una venganza emocional improvisada. Era algo calculado, ejecutado con la precisión de quien no busca placer, sino reacción. Me levanté, tomé la tarjeta y fui a su despacho. Golpeé la puerta. No respondió, pero la abrí igual. ¿Esto es tuyo?, pregunté, mostrándole la tarjeta. Sí, dijo sin levantar la vista del portátil. ¿Y? ¿Algo que decir? No. Pensé que ya estábamos en esa etapa. Tú empezaste. No es lo mismo. Tienes razón. No es lo mismo. Yo no mentí durante semanas, no inventé reuniones, no usé a mis amigas como coartada. Yo no me escondí. Dejé la prueba ahí para que la vieras. No me interesa ocultarlo. ¿Lo hiciste por venganza? No. Lo hice porque me da la gana. Porque si tú tenías derecho a acostarte con otro, yo tengo derecho a no quedarme como un idiota esperando que vuelvas a fingir cariño. ¿Quién es? Nadie que conozcas. Y no importa. Lo que importa es que ya no tengo que pensar en ti cuando me acuesto con alguien. Me liberaste de esa parte. ¿Esto es el plan entonces? ¿Ahora cada uno se acuesta con quien quiere? No. El plan es que tú entiendas lo que hiciste. Que sientas la imagen que dejaste en mi cabeza. Que veas que ya no hay vuelta atrás. ¿Te sentiste mejor haciéndolo? No. Pero me sentí menos estúpido. Me quedé de pie en la puerta, sin saber si tenía derecho a enfadarme o si todo era parte del castigo. Me dolía, sí, aunque no tenía derecho a reclamar nada. Me dolía verlo así, frío, lejano, tan diferente del hombre que conocía.
Me dolía saber que yo lo había llevado hasta ese punto. Él no era así. Él no era de los que hacen cosas por despecho. Era metódico, prudente, casi aburrido en su forma de vivir. Y ahora estaba haciendo exactamente lo que yo había hecho, pero con la intención clara de herirme, y funcionaba. ¿Vas a seguir viéndola? Pregunté. Tal vez. No estoy planificando una relación, solo estoy haciendo lo que tú hiciste. Y no me disculpo por ello. ¿Te gustaría que yo siguiera viendo a Sergio? Haz lo que quieras. Si lo haces, ya no me afecta. Lo único que me afectaba era el engaño, no el acto. Ahora ya no hay engaño, así que lo que hagas me da igual. No supe si lo decía en serio o si era parte de su estrategia para quitarme poder. Lo cierto es que, por primera vez, sentí que ya no tenía el control de nada. Ni de la casa, ni del ambiente, ni de mis propias emociones. Él estaba jugando su propio juego, uno que yo no entendía del todo, y que me dejaba siempre un paso atrás. Esa noche, cuando se fue de nuevo, me quedé sentada en la cocina, mirando la tarjeta del hotel y sintiendo un vacío nuevo. No era culpa, no era tristeza, era otra cosa. Era el principio del miedo. El miedo de que ya no me necesitara, de que realmente pudiera rehacer su vida sin mí, de que ya no quedara nada por salvar. El miércoles siguiente, después de 5 días de rutinas separadas, comidas sin cruzar palabra y noches en las que escuchaba cómo se encerraba en el despacho para no tener que pasar por el salón mientras yo veía la televisión sin verla realmente, Hugo volvió a casa a una hora rara, poco antes de las 8. Vestía ropa informal, no olía a perfume ajeno, no parecía haber venido de una cita ni de una reunión. Se quitó las zapatillas, dejó las llaves en el mueble del pasillo y me dijo sin rodeos que necesitábamos hablar. Ni siquiera esperó a ver si le decía que sí. Fue directo al comedor, se sentó, puso los codos sobre la mesa y esperó a que me sentara frente a él. Lo hice sin decir nada, sin ganas de discutir ni de seguir con la misma dinámica que se había vuelto normal esa semana. En cuanto me senté, habló. No quiero que esto se prolongue más. Estoy cansado de vivir en una casa donde todo está contaminado. Estoy harto de no poder entrar a mi habitación, de no poder usar mi escritorio, de no querer abrir la nevera porque me cruzo contigo. No puedo seguir con esta rutina de castigos mutuos. Ya sé lo que hiciste, tú sabes lo que hice yo, y a estas alturas está claro que ninguno va a salir ileso de esto. Así que tenemos que hablar en serio y decidir qué carajo hacemos. Le pregunté si quería divorciarse. Me lo esperaba. Había estado ensayando esa pregunta en mi cabeza desde el día que dejó la tarjeta del hotel sobre la mesa. Él me miró como si la pregunta fuera absurda. Querer, no. Necesitar, quizá. Pero no quiero tomar esa decisión sin entender si realmente hemos terminado o si solo nos convertimos en personas diferentes. No tengo claro si te odio o si simplemente me cansé de ti. Yo no sabía cómo responder a eso. Todo lo que me venía a la mente eran frases tontas, defensas emocionales inútiles. No tenía derecho a exigirle nada. No después de lo que le hice. Así que esperé a que siguiera hablando. Tú sabes que yo no soy alguien impulsivo. No hago cosas porque sí. Lo que hice esa noche no fue para vengarme. Fue para comprobar algo. Para saber si después de verte hacer lo que hiciste, yo también podía. Y la respuesta fue que sí, que podía, pero no me hizo sentir mejor. Me quitó una parte de mí que valoraba. Me hizo más parecido a ti, y eso no me gustó. Pero fue necesario. Porque ahora sé que, si sigo contigo, no es porque no tenga opciones. Es porque decido hacerlo sabiendo quién eres, sabiendo lo que hiciste y lo que yo también fui capaz de hacer. Pero solo puedo hacerlo si hay una conversación real, una sin excusas. Le pregunté qué quería saber.
Él apoyó las manos en la mesa y respiró hondo. Quiero que me digas si tú crees que todavía tiene sentido intentarlo. Pero sin frases vacías. No me digas que me quieres, no me digas que fue un error, no me hables de vacío emocional. Dime si estás dispuesta a hacer lo que haya que hacer para que esto, lo que queda de esto, tenga alguna posibilidad de volver a ser algo que valga la pena. No respondí de inmediato. Quise hacerlo, pero no sabía qué decir sin sonar como alguien que solo busca salvar lo que queda porque no tiene otro lugar a donde ir. Le dije que sí, que estaba dispuesta. No porque me sintiera culpable, sino porque sabía que todo lo que había hecho no era más importante que lo que habíamos construido durante años. Que no quería seguir viviendo en una casa donde él me ignorara, ni imaginando su vida con otras personas, ni sintiendo que yo misma me había sacado de su vida con las manos. Le dije que no podía prometerle amor eterno, ni que todo se iba a arreglar, pero sí podía prometerle que no iba a mentirle nunca más. Que si alguna vez sentía que se estaba apagando algo en mí, lo hablaría con él antes de buscar la salida por otro lado. Le dije que no quería terminar como esas parejas que solo comparten casa y apellido. Que si íbamos a seguir, tenía que ser con todo el dolor y toda la verdad, pero sin esconderse ni protegerse más. Él me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos y luego dijo que no me perdonaba. Que no sabía si iba a hacerlo algún día, que no pensara que por tener esa conversación ya todo estaba saldado. Que no le servía que yo le dijera que estaba dispuesta a cambiar si no entendía realmente lo que había destruido. Me dijo que no se trataba del sexo, ni de la traición en sí, sino de todo el tiempo que pasé creyendo que podía manejarlo sin que él lo notara. Que esa parte, la arrogancia de pensar que nunca iba a descubrirlo, era lo que más le dolía. Le pregunté si él pensaba seguir viéndose con la otra mujer. Me dijo que no. Que no era alguien importante, que ni siquiera sabía si le caía bien, que fue solo un acto sin vínculo. Que si decidía seguir adelante conmigo, lo haría desde cero. No con condiciones, pero sí con memoria. Y que si en algún momento yo sentía que no podía más, que no lo arrastrara conmigo. Que se lo dijera. Que no le volviera a mentir nunca más. Nos quedamos ahí sentados durante un rato, sin hablar, sin tocarnos. Luego se levantó, se fue al dormitorio y por primera vez en 10 días, durmió en la misma cama que yo. No me abrazó, no me dijo buenas noches, no me miró antes de cerrar los ojos. Solo se acostó, se dio la vuelta, y se durmió. Ha pasado un mes desde la primera vez que Hugo me miró como si fuera otra persona, y aunque seguimos viviendo bajo el mismo techo, nada volvió a ser lo que era. No hubo reconciliación como tal, tampoco una ruptura clara. Lo que hicimos fue tomar una decisión incómoda pero consciente, seguir, al menos por ahora, pero sin fingir que nada pasó. La rutina se volvió distinta. Cada cosa que antes hacíamos juntos ahora se renegocia. Ya no hay besos automáticos, ni abrazos por inercia, ni frases amables por costumbre. Hay distancia, pero también una especie de esfuerzo por no dejar que el desprecio se instale del todo. Hay días que son soportables y otros que se sienten como un castigo silencioso. Hemos hablado más veces desde aquella última conversación, pero no sobre lo mismo. Hablamos de trabajo, de cuentas, de cosas prácticas. Los temas importantes solo salen de noche, a veces, cuando la tensión se acumula tanto que alguno explota y empieza otra discusión incómoda. No gritos. No insultos. Solo verdades secas, directas, que nos obligan a seguir escarbando en la herida. Y eso, aunque duele, es lo que nos mantiene cerca. Hugo no volvió a ver a aquella mujer, o eso dijo, y yo no volví a tener contacto con Sergio. Lo bloqueé de todos lados el mismo día que Hugo dejó esa tarjeta en la mesa, no porque él me lo pidiera, sino porque en ese momento entendí que ya no había nada ahí que me sirviera. Ni consuelo, ni emoción, ni distracción.
Solo una muestra más de lo lejos que me había alejado de mi propia vida. En los días que siguieron, empecé a revisar todo lo que había normalizado durante años. Todas las veces que pensé que Hugo estaba distante cuando en realidad era yo la que se alejaba. Todas las veces que dije estar cansada cuando en realidad no quería enfrentarme a una conversación que podía haber evitado esto. Pensé que todo se había roto de golpe, pero fue una acumulación lenta, y yo fui la que decidió no hacer nada. Lo más difícil de aceptar fue eso. Que mi traición no fue un acto impulsivo, sino una serie de pequeñas elecciones hechas con plena conciencia de sus consecuencias. Empecé terapia. No se lo dije a Hugo hasta después de la tercera sesión. No porque quisiera ocultárselo, sino porque no sabía si él iba a pensar que era un intento de limpiar mi imagen. Cuando se lo conté, solo asintió. Me dijo que le parecía bien. No preguntó nada más. No quiso saber de qué hablábamos ahí, ni qué conclusiones estaba sacando. Supongo que todavía no está listo para acercarse. También empezó a ver a alguien por su cuenta, un terapeuta con el que se reúne los sábados por la mañana. Me lo dijo como quien da un dato logístico. Sin emoción, sin intención de compartir detalles. Solo para que lo supiera. Y eso, dentro de todo, es una señal. Estamos haciendo algo. No sabemos si servirá, pero no nos quedamos en la inercia. Una tarde, mientras recogíamos la compra, Hugo me preguntó si creía que algún día volveríamos a tener una relación real. No supe qué responder. No porque no tuviera una opinión, sino porque sabía que cualquier respuesta podía sonar como una promesa vacía. Le dije que no sabía, pero que quería averiguarlo. Me miró de reojo y cambió de tema. No volvió a tocar el asunto esa semana. Pero el sábado, después del desayuno, se sentó a mi lado en el sofá y me dijo que había pensado mucho en esa pregunta. Que él tampoco tenía la respuesta. Que había días en los que sentía que podríamos reconstruir algo, y otros en los que solo quería irse y no volver a verme. Que la imagen de mí con otro todavía lo perseguía, y que probablemente lo haría durante mucho tiempo. Pero también me dijo que no sentía odio. Que había empezado a entender que el dolor no siempre es proporcional al amor perdido, sino a la decepción. Que lo que más le dolía era la versión de sí mismo que había aceptado durante ese tiempo, pensando que todo estaba bien mientras yo llevaba otra vida a escondidas. No dije nada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque entendí que él necesitaba hablar, y yo necesitaba escuchar. A veces eso es lo único que se puede hacer. Escuchar sin interrumpir. Aceptar que el otro también tiene un duelo propio, distinto al tuyo, y que no podés forzarlo a sanar al mismo ritmo que vos. Desde entonces, la dinámica cambió un poco. Compartimos más espacios. Comemos juntos en la misma mesa. Vamos al supermercado. Lavamos los platos sin turnarnos. Dormimos en la misma cama, aunque aún no nos tocamos. No hay caricias, pero tampoco hay rechazo. Solo una especie de tregua honesta. No sé en qué va a terminar esto. No sé si dentro de un mes Hugo va a decidir irse, o si yo misma voy a sentir que no podemos seguir forzando algo que ya no tiene forma. Pero hoy, por primera vez en semanas, me levanté sin sentir que todo estaba perdido. Hice café, me senté en la cocina, y vi a Hugo entrar con el mismo gesto de siempre, el que tenía antes de todo esto. No me dijo nada especial, solo un buenos días y una pregunta sobre si había más leche. Pero su voz no sonó vacía. Y eso, aunque pequeño, fue suficiente. Aprendí que traicionar no es solo un acto físico. Es una decisión que modifica la percepción del otro para siempre. Aprendí que el perdón no se pide, se gana. Que no basta con arrepentirse. Que a veces no hay forma de reparar lo roto, pero eso no significa que no valga la pena intentarlo. No sé si volveremos a ser una pareja. No sé si vamos a sobrevivir a esto.
pero sé que, por primera vez en mucho tiempo, estamos dejando de fingir. Y con eso, por ahora, me basta.